de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Estuvimos en nuestra lectura bíblica en el capítulo 3. Vamos al capítulo 1 para considerar dos versículos y después vamos nuevamente al capítulo 3. Mire, capítulo 1, versículo 3 del libro de primera de Tesalonicenses. Quiero que notemos una frase en este versículo. Mire lo que dice versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de ¿qué, hermanos? De vuestra fe. Pablo está aquí, hermano, expresando la gratitud que tenía por los hermanos de Tesalónica, y él menciona que recordaba sin cesar delante del Dios y Padre la obra de fe que había sucedido en los hermanos de Tesalónica. Ahora mire versículo 8 del mismo capítulo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra, ¿qué, hermanos? Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, Pablo recordaba la obra de fe que había sucedido en los hermanos de Tesalónica. Pablo menciona que la obra de fe que sucedió en los hermanos de Tesalónica se va extendiendo. Ahora, mire capítulo 3, donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Mire el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a ¿qué, hermanos? A vuestra fe. Ahora, mire versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que iban a pasar ¿qué, hermanos? Como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de ¿qué? De vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de ¿qué, hermanos? De vuestra fe. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de ¿qué? De vuestra fe. Mire versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros ¿qué, hermano? Estáis firmes en el Señor. Ahora, aquí en el versículo 8, Pablo no menciona vuestra fe, pero la expresión, hermano, estáis firmes en el Señor, es un resultado de estar ejerciendo esa fe. Mire versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta aquí, hermanos, a vuestra fe. Entonces, ¿qué frase se repite varias veces en el capítulo 1 y en el capítulo 3, hermanos? Vuestra fe. Yo le pregunto en esta mañana, en esta hora, ¿cómo está vuestra fe? ¿Cómo está vuestra fe? Quiero hablar en esta hora sobre el tema defendiendo nuestra fe. Defendiendo nuestra fe. Acompáñenme en oración, hermanos. Amado Señor, gracias, Padre, por la obra maravillosa, Señor, que ha hecho usted en nosotros. Gracias, Padre, porque como Pablo claramente lo expresa, por gracia sois salvos por medio de la fe. Le pido, Padre, que obre en nuestros corazones. Ayúdenos a poder entender, captar la idea, Señor, de lo que está sucediendo actualmente en nuestras vidas y del esfuerzo tan grande que debemos día a día hacer para tener victoria en nuestra fe. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo oramos.
Amén. Amén. Un hombre llega a su casa, hermanos, con la camisa rota, con la camisa sin mangas, sin botones, con algunas heridas muy visibles en su rostro. Y obviamente, al llegar a casa y al verlo la familia, le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Tu ropa está destrozada. Tu rostro obviamente ha sido golpeado. ¿Qué pasó? A lo que él responde, me peleé. Y la pregunta obvia es, ¿pero por qué te peleaste? ¿Qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Qué sucedió? ¿Por qué te peleaste? A lo que este hombre responde, llegué en mi vehículo a un semáforo. Estaba el semáforo en luz roja. Yo estoy ahí esperando que la luz se ponga en verde. Algo me hizo voltear a mi derecha y el carro que está enseguida, algo le hizo voltear a la izquierda. Lo vi, me vio, nos vimos, me vio feo, lo vi feo. Yo le dije, ¿qué me ves? Y él me responde, ¿y qué me ves tú? Pues bájate. Se bajaron y el resto es historia. Camisa rota, golpes en la cara. Hermano, déjeme decirle lo siguiente. No hay, disculpe la expresión, algo más tonto que entrar a una pelea sin ningún propósito, sin ninguna razón que realmente valga la pena. Ahora, alguien pudiera decir, pastor, ¿está promoviendo la violencia? De ninguna manera, de ninguna manera. Obviamente, habrá situaciones muy específicas donde tendremos que defender a la familia, a alguien, y a ver a cómo nos toca. Pero de ninguna manera estoy promoviendo la violencia, los pleitos. Le digo esto nada más para tener en mente lo siguiente. Hay un pleito, hay una guerra que todos los días, cada persona que ha nacido de nuevo, cada creyente, cada hijo de Dios que busca con todo su ser agradar al Señor, cada día, hermano, cada día está sosteniendo una guerra, hermanos. Lo que llamamos la guerra espiritual. Hermano, un pleito muy fuerte. Una lucha, hermano, sería más fácil agarrarse a trompadas con aquel que nos ve feo que enfrentar día tras día la guerra espiritual que estamos sosteniendo. Hermano, Pablo le dice a su discípulo en la fe, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También le dice, ninguno que milita, ninguno que pertenece a la milicia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Hermano, cuando usted piensa en un soldado, ¿qué se le viene a la mente? Difícilmente se nos viene a la cabeza aquella historieta, hermano, de Toy Story y los soldaditos de juguete. Cuando pensamos en un soldado, hermano, una de las cosas que viene a nuestra mente es guerra, sangre, muertes, pérdidas. Hablar de un soldado no es hablar de jueguitos inofensivos. Hermano, pensar en un soldado es hablar de un gran problema, de una guerra donde hay riesgos, donde hay pérdida, donde hay situaciones bien difíciles. La guerra espiritual que enfrentamos como cristianos involucra muchos aspectos, hermano, que sería imposible ver
en un solo mensaje. Pero quiero que veamos a través de este mensaje un aspecto muy importante, hermano. Lo primero que siempre debemos tener en mente es que aunque estamos en una guerra, una de las diferencias de nuestra guerra es que nosotros no tenemos la incertidumbre. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Hermano, pelean dos ejércitos. Pelea el ejército rojo contra el ejército azul, por mencionar un ejemplo. Y la incertidumbre es: ¿quién va a ganar? ¿Quién va a permanecer de pie? ¿Ganará el ejército rojo o ganará el ejército azul? Hermano, la pelea que nosotros enfrentamos, la guerra que nosotros enfrentamos, no está con el signo de interrogación. ¿Quién va a vencer? ¿Quién va a ganar? Hermano Josué, escuchaba a un predicador decir esto. Unos seminaristas van a un parque a repartir folletos. Y en una de las bancas del parque está un hombre ya grande de edad leyendo su Biblia. Y el seminarista llega a darle el folleto, se percata que está leyendo la Biblia y estaba leyendo Apocalipsis. Y el seminarista le pregunta: wow, ¿está leyendo Apocalipsis? Y el hombre le dice: sí, es mi libro favorito. El seminarista le pregunta: ¿y entiende el libro de Apocalipsis? Y este hombre responde: creo que es el libro más sencillo de la Biblia. El hermano José está de acuerdo, hermanos. Es el libro más sencillo. Y el seminarista le pregunta: ¿usted lo entiende? Es muy claro el mensaje. ¿Me pudiera explicar? Sí, dice, es bien sencillo. Mira, vamos al final y nosotros ganamos con Cristo. Y ese es el mensaje: ganamos con Cristo. Hermano, estamos en una guerra. Pero debemos tener en mente que lo que está en juego no es nuestra victoria, porque, hermano, somos triunfadores con Cristo, vencemos con Cristo. Pablo dice: ¿quién nos separará de qué, hermanos? Del amor de Cristo. Muchos han dicho que cristianismo es una relación personal de amor con Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol responde con una pregunta: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Ahora piensen en estas palabras: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Estaría de acuerdo de mí, hermano, conmigo, que esas palabras, hermano, forman como una ensalada, ingredientes, hermano, de una guerra? ¿Qué hay en una guerra? Tribulación. ¿Qué hay en una guerra? Angustia. ¿Qué hay en una guerra? Peligro. ¿Qué hay en una guerra? Espada. Dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona varios ingredientes de una guerra. Y el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. En todas estas cosas somos ¿qué, hermanos? ¿Más que qué, hermano? Hermano, es aquí cuando dan ganas de hacerse pente y pegar un brinco, hermano. Antes en estas cosas somos más que vencedores. Ahí no dice, pues, a ver qué sale. A ver qué pasa, hermano, con certeza, con seguridad. Pablo dice: en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos en una guerra donde lo que nos debe de animar, lo que nos debe de sostener, hermano, es el hecho de que nuestra victoria está segura.
Pero esto salta de manera natural a nuestra mente una pregunta, hermano. Si estamos en una guerra y la Biblia nos asegura que la victoria ya nos pertenece por Cristo, hermanos, ¿cuál es el punto de la guerra entonces? Si la victoria es segura, ¿cuál es el punto de la guerra? Hermanos, no se trata de entrar a una guerra por experimentar la mera adrenalina. No se entra a una guerra por placer. ¿Sabe qué motiva a un ejército a entrar a una guerra? Defender su patria, defender su territorio, defender su petróleo, defender el oro, defender las riquezas, el honor de su país, el honor de su patria. Nosotros, ¿por qué estamos en una guerra? Hermano, ¿qué es lo que nosotros defendemos en la guerra espiritual que estamos sosteniendo? Hago una pausa aquí, hermano. ¿Me agarró la pregunta? ¿Qué es lo que estamos defendiendo en la guerra espiritual que sostenemos? Hermano, usted pudiera decir, pastor, para mí la vida ha sido tan chévere. ¿Cuál guerra? Es que a lo mejor usted ni creyente es. Porque el creyente de veras, hermano, ¿qué dice Pablo? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha no es con el hermano Manuel, con el hermano Josué, con la hermana Paola, con el hermano Dalet. Mi lucha no es, toma, ven. No, hermano, lucha donde vuelan cabezas. Nuestra lucha es contra ¿quién? Contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra el mismo diablo y sus demonios. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es lo que defendemos? ¿Qué es lo que defendemos? Déjeme en primer lugar decirle lo que no estamos defendiendo. Hermano, lo que no está en juego es nuestra salvación, hermano. Lo vuelvo a repetir. Lo que no está en juego es nuestra salvación. Hay una persona con la que muy regularmente me habla por teléfono para pedir ayuda y consejo. Él vive en Estados Unidos, hermano, y se ha congregado en una iglesia que llamamos carismática. Hermano, pasó por una situación, tomó algunas decisiones, le habla al pastor de la iglesia donde se congrega y el pastor le dice lo siguiente: mira, señor, si tú tomas esa decisión, si tú haces esto, si tú haces aquello, ten cuidado porque vas a perder tu salvación. Y se le enchinó el cuero, como decimos, hermano, y me habla: pastor, el pastor me dijo esto, ¿puedo perder mi salvación? Hermano, eso de la salvación no es como que recibí este pañuelo y viene el maligno y ¡paz! Me lo arrebata, me lo quita y ya no me pertenece. Hermano, hablar de la salvación no es de hablar de un artículo, de algo que alguien puede venir y quitarme, arrebatarme, y lo perdí, ya no es mío. Hermano, hablar de salvación tiene que ver, hermano, con la nueva posición que ahora nosotros tenemos al estar en Cristo. Dice la Biblia en Efesios 2 que estaba muerto. Hermano, estaba muerto.
en delitos y pecados. Ahora tengo vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermano, era hijo de ira. Era hijo de ira. Ahora soy un hijo de Dios. Dijo Cristo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, un pasaje, un versículo glorioso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué, hermanos? Octavio, ponte de pie, por favor, hijo. Hermano, yo pudiera tener una molestia muy grande hacia Octavio. Y yo pudiera decirle, Octavio, a partir del día de hoy, ya no eres mi hijo, ya no te quiero, vete de mi presencia, ya no eres mi hijo. Ahora, lo pudiera hacer, hermano. Pero dígame usted, ¿deja de ser mi hijo? No, hermano. No hay nada que yo pueda hacer para que deje de ser mi hijo. Él no puede hacer absolutamente nada para que yo deje de ser su padre. Gracias, hijo. Hermano, somos hijos de Dios al haber creído en Cristo. Y nada ni nadie, hermano, nos puede quitar ese derecho. Nada ni nadie nos puede robar ese privilegio que ni siquiera obtuvimos por nuestros méritos. ¿Cómo es que recibimos ese honor? ¿Cómo es que recibimos ese privilegio? Hermano, por pura gracia de Dios, hermano. Por gracia de Dios, de manera inmerecida, por su bendita gracia sobre nosotros, somos salvos por medio de la fe. Pero déjeme decirle ahora, lo que no está en juego es nuestra salvación. Pero, ¿qué es lo que sí está en juego? Nuestra fe. Recuerda que, hermano, varias veces Pablo repite la frase en Tesalonicenses, vuestra fe. Mire, primera Tesalonicenses, vea el capítulo 1 nuevamente, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, mire versículo 2. Versículo 2, ¿cómo termina? Para confirmaros y exhortaros, capítulo 3, versículo 2, perdón, el final, ¿cómo dice? Para confirmaros y exhortaros respecto a qué, hermanos. Ahora, présteme mucha atención lo que dice versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas, ¿qué, hermano? Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué, hermano? Como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de qué. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Ahora, déjenme explicarle aquí un poquito, hermano. Hechos capítulo 17, no lo busque, nos narra cómo Pablo de Filipos, en Hechos 16, se pasa a Tesalónica y lo narra Lucas en Hechos 17. Dice la Biblia que por 3 días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo, hermanos? El sábado era el día de reposo. Por 3 días de reposo, Pablo, como acostumbraba, va a la sinagoga y tomando las escrituras, declara y expone que es necesario que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección, de acuerdo a 1 Corintios 15. Eso es el Evangelio. Por 3 semanas discute con ellos
el evangelio. En otras palabras, fueron obedientes a lo que Cristo había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hermano, dice la Biblia que ante la predicación del evangelio hubo hermanos, hubo hombres y mujeres que respondieron, hermano, a la predicación del evangelio, creyeron en Cristo. El capítulo 1 de Tesalonicenses da testimonio que dejaron la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el efecto de la predicación del evangelio. Gente creyendo y siendo transformada, no por una institución social, no por la mucha labia o verbo de un orador, sino por el poder del evangelio, por el poder de la predicación del bendito mensaje que Dios nos ha dejado, hermanos. Ahora, la Biblia nos narra que se arma un alboroto y Pablo y Silas, hermano, tienen que salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. No se fueron porque hubieran querido irse. Se fueron guiados por el Señor, hermano, porque su vida corría peligro. Pero escúcheme, hermano, el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses nos muestra el corazón de Pablo como un pastor. ¿En qué sentido? Él se fue de Tesalónica, él sabía, hermanitos en Tesalónica creyeron en Cristo, y la preocupación de Pablo era: ¿en qué condición estará la fe de los hermanos de Tesalónica? Hermano, ¿sabe qué es de lo que Pablo no estaba preocupado? ¿Sabe qué es de lo que Pablo no estaba preocupado? Mire, vamos a pensar, Carlos se convirtió en Tesalónica, y yo estoy pensando en Carlos que está en Tesalónica. En Tesalónica el ambiente es muy hostil. Pablo les predijo: van a venir tribulaciones, y las tribulaciones vinieron, las batallas, las luchas vinieron a los hermanos. Y yo estoy pensando en Carlos. Yo no estoy pensando, Carlos ¿seguirá siendo salvo? Ay, carambas. Señor, acuérdate de Carlos, Padre, que siga siendo salvo, que siga siendo salvo, que siga siendo hijo de Dios. Hermano, esa no es la preocupación de Pablo. Carlos, le voy a mandar un WhatsApp a Carlos. Carlos, sigue siendo salvo, sigue siendo hijo de Dios. Hermano, esa no es la preocupación de Pablo. Pablo manda a Timoteo. A Timoteo no lo conocían en Tesalónica. Timoteo podía pasar desapercibido en Tesalónica, y Timoteo fue a visitar a los hermanos para preguntarles, para indagar, ¿qué cosa? ¿Cómo está la condición de su fe? ¿Cómo se encuentra vuestra fe? ¿Cómo se encuentra vuestra fe? Hermano, no es contradicción lo que le voy a decir, ni mucho menos. La guerra espiritual que sostenemos no es para defender nuestra salvación. Hermano, la única posibilidad de que usted y yo perdiésemos la salvación es que el diablo pudiera matar a Cristo. Y eso es imposible. No hay posibilidad alguna. El hermano Josué lo explicaba en la escuela dominical. Cristo es el primogénito entre los muertos. Es el primero que resucita. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Cristo no, hermano. Cristo, hermano, murió, fue sepultado, pero se levanta de entre los muertos y está, dice la Biblia, a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Por eso podemos tener victoria, porque Él intercede por nosotros. Hermano, no perdemos la salvación, pero sí podemos, escúcheme, sí podemos llegar a perder la fe de tal manera, hermano, que nuestra vida como cristianos y la de un inconverso
La vida de alguien que está muerto sin esperanza puede ser muy similar, hermano. Puede ser que un no creyente, su vida sea muy similar. Es más, escúcheme lo que le voy a decir. Yo creo que hay ocasiones, hermano, que en apariencia puede lucir mucho mejor un inconverso que un cristiano que ha perdido la fe, hermano. Puede lucir mejor un inconverso que un cristiano que está perdiendo su batalla de la fe. Hermano, lo que está en juego es nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, déjeme darle unas ideas. ¿Cuál es la idea de defender nuestra fe? ¿Cuál es la idea de defender nuestra fe? Hermano, defender nuestra fe tiene que ver, en primer lugar, con mantener nuestra confianza puesta en Dios, hermano. Escúcheme, defender nuestra fe tiene que ver con mantener nuestra confianza puesta en Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde está puesta su confianza? ¿Dónde está puesta su confianza? Le vuelvo a preguntar, ¿dónde está puesta su confianza? Hermano, ¿cuántos no tienen su confianza puesta en el dinero? ¿Cuántos no tienen su confianza puesta en las posesiones materiales? ¿Cuántos no tienen su confianza puesta? Déjenme tocar un terreno espinoso. ¿Cuántos no tienen su confianza puesta en una vacuna? Hermanos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 34? David está en persecución, el rey Saúl lo acosa ferozmente, pero David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, ¿le libró de todos los problemas? No le libró de los problemas. Saúl lo siguió persiguiendo, Saúl lo siguió acosando. Pero, ¿qué fue lo que sí desapareció, hermano? Porque David persistía en buscar a Dios. El temor, hermano, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó a Jehová y él le oyó y me libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién, hermano? De los que le temen. ¿Y qué, hermanos? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿De qué tenemos temor? ¿De qué tenemos temor? Hermano, somos humanos y enfrentamos muchos temores. Déjeme ponerle un ejemplo muy sencillo. Esta vez que estuve allá en Coahuila, hermano, tuve la oportunidad de tener una pequeña sesión de consejería con una parejita que están por casarse. Y yo le decía a ellos, yo le decía al muchacho, a mí me daba pavor pensar que me iba a casar. Cuando vivía en casa, yo no tenía que preocuparme por renta, por luz, por agua, por comida. Todo estaba seguro, porque estaba bajo las alas de mis padres. Pero al pensar en casarme, y luego el hermano Manuel me decía, mi hija es de buen diente, mi hija come mucho, mi hija consume mucho. Hermano, y pensar, ahora no solamente me tengo que mantener a mí mismo, ahora tengo que mantener a mi esposa. Hermano, al mes de casados, Octavio toca la puerta. Nace Octavio y al mes y medio de casar, de que Octavio nació, Daniel toca la puerta. Y usted sabe, hermano, por 26 días tienen la misma edad. Menos de 2 años de casados, hermano, ya había 2 hijos y Sara ya venía en camino. No se crea, hermano. Hermano, ya no solamente cómo le hago para yo vivir. Ahora tengo que mantener a mi esposa, a mis hijos. Ahora hay que pagar luz, ahora hay que pagar esto, ahora hay que hacer aquello. Y como dicen en el programa de Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Hermano, pues Dios. Hermano,
¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién dijo? Si cuido de las aves, cuidaré también de ti. Hermano, la idea de defender la fe tiene que ver mantener nuestra confianza puesta en Dios. En todos los sentidos, mantener nuestra confianza puesta en Dios. Una segunda cosa, defender nuestra fe tiene que ver, hermano, con creer firmemente en la realidad, hermano, de que Dios tiene el completo control de lo que está sucediendo. Hermano, dice la Biblia, no hay nadie que le diga al Señor, ¿qué estás haciendo? No hay nadie que le diga, a ver, espérame, detente y contéstame, ¿qué pretendes hacer? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué mandaste esto del virus? ¿Quién te crees que eres? Hermano, ¿usted cree que Dios no está en control? Mire, le vuelvo a decir, como lo he dicho muchas veces, hermano, el virus no mata a nadie. Una bala no mata a nadie, hermano. Un cáncer no le quita la vida a nadie. Dios es el que da la vida y Dios es el que recoge la vida de una persona. Dios es el que dice el 13 de septiembre y Dios es el que dirá cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Él tiene completo control, hermano, de toda situación. De toda situación. A veces estamos como aquellos discípulos, hermano, que Cristo les dijo, pasemos al otro lado. Mire, Jesús no les dijo, pues vamos a hacerle la luchita, a ver si podemos llegar al otro lado. Jesús con certeza les dijo, pasemos al otro lado. Y hermano, a medio viaje, mire, no tengo el tiempo para decirle, pero hermano, si mi interpretación es la correcta, a medio viaje vino una especie de tsunami. Ahí está Pedro, hermano. Pedro tenía doctorado en pesca, en manipulación de barcos. Amplia experiencia, la de Pedro, la de Juan, la de Andrés y otros tantos de los discípulos. Y hermano, ellos pensaron, van y despiertan a Cristo. No van y despiertan a Cristo para decirle, hey, haz algo. Van y despiertan a Cristo para decirle, oye, que la muerte no te sorprenda dormido. Date cuenta que ya hasta aquí llegamos. ¿Y qué les dice Cristo? Porque tienen miedo. ¿Por qué estáis amedrentados? Hermano, parece una pregunta bien ilógica. ¿Cómo Cristo les pregunta? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Qué Cristo no estaba viendo lo que estaba sucediendo? Hermano, sí lo veía, pero ¿qué les había dicho Cristo? Pasemos al otro lado. ¿Qué esperaba Cristo? Llegar al otro lado. Pero vino un tsunami, hermano, ¿y quién lo permitió? Yo le pregunto, ¿quién permite los tsunamis a nuestra vida? ¿Quién permite los tsunamis a nuestra vida? Ah, hermano, ¿cuántas veces, hermano? Hemos estado ahí en nuestra casa, en nuestro lugar, hermano, temblando, ansiosos, desesperados, hermano, pensando, no amanezco, hasta aquí llegué, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a salir de esta. Hermano, Dios está en control, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. Y nada de lo que Él permite, hermano, lo hace para dañarnos. Dios no está ahí, hermano, como, discúlpenme la alusión, hermano, como aquel, ¿se acuerdan del diablito del Eugenio Derbez, hermano? Que estaba ahí pícaro, viendo cuando pegar y que alguien cayera. Hermano, Dios no está ahí saboreándose y diciendo, ¿en qué momento voy a hacer caer a Josué, a Eduardo, a Jesús? ¿En qué momento? Para que caigan, para que sufran. No, hermano, Dios no está así. Dios está como un buen padre, hermano, encaminando a sus hijos a que lo conozcan más, encaminando a sus hijos a que veamos su poder, a que veamos su gloria. Hermano, Él es el buen padre que busca tomar aquello que no valía y perfeccionarlo a la imagen de su hijo, hermano. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es la idea de defender nuestra fe? Mantener nuestra confianza en Dios. Creer firmemente en la realidad de que Él tiene el control. Una cosa más, hermano. Creer firmemente que Dios puede suplir cualquier necesidad.
creer firmemente que Él puede suplir cualquier necesidad. Hermano, qué bueno ha sido el Señor. Qué bueno es Dios, hermano, en suplir nuestras necesidades. Mira, hermano, con mucho cuidado y respeto digo esto. Déjeme decirle, hermano, con mucho cuidado, no me malentienda. Como familia, hermano, nunca habíamos experimentado, y no me malentienda, no estamos en abundancia, hermano, pero nunca la habíamos pasado tan llevadera como en la pandemia, hermanos. Mire, Dios sabe, hermano, Dios sabe. Y Dios es testigo, hermano, que con mucho cuidado, no para vanagloria, con mucho cuidado lo digo, hermano, muchas veces pudimos hasta ayudar a otros, hermano. Hermano, de donde ni pensábamos, el Señor ha provisto, el Señor ha obrado. Hermano, un día alguien me habla de Estados Unidos. Pastor, hermano, yo conocí a esta persona de rebote. Una vez ha venido a la iglesia, hermano. Y un día me habla y me dice, pastor, fíjese que yo estaba pensando, sé que la situación está difícil, aquí en el otro lado hasta nos han dado ayudas, yo no sé ya cómo está la cosa, pero pastor, yo siento una necesidad en mi corazón, ¿le pudiera depositar cada quincena? Y yo le digo, déjeme orar y ayunar y yo le respondo después. Hermano, y mire, puse el teléfono en silencio. Señor, ¿tú qué dices? ¿Verdad que sí? Le conté, sí, dijo el Señor que sí. Hermano, Dios contestó. Mire, hermano, escúcheme. Ha pasado más del año. Yo no sé por cuánto tiempo va a suceder, pero cada quincena, hermano, cada quincena, y en dólares, hermano, ha llegado a mi cuenta. Hermano, a veces más, a veces menos, pero ha llegado. Yo no le pedí, hermano, nunca. Hermano, simplemente orando, Señor, tú sabes, tú conoces necesidad, y hermano, Dios provee, Dios obra como Él quiere hacerlo. Pero estamos ahí en la lucha, ¿saldremos adelante o no saldremos adelante? ¿Voy a poder o no voy a poder? Hermano, defender nuestra fe tiene que ver también con creer firmemente. ¿Dios puede sostenernos? ¿Dios puede sostenernos? Mire, le platicaba a este joven que está por casarse, hermano. Cuando mi esposa y yo nos comprometimos, hermano, un 23 de diciembre. Recuerdo cuando estábamos ahí en casa de los hermanos Robles, un 23 de diciembre. Yo recuerdo que le dije a mi esposo unos días antes, ¿sabes qué? Llegó el día de pedirte. Vamos a ir, te vamos a pedir y nos vamos a casar en octubre. ¿Por qué tanto? Porque no teníamos nada, hermano, ni papas, hermano. Y hermano, yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer? Antes de irme al instituto, yo había sido chalán de albañil, hermano. Enjarraba paredes y se caía el enjarre. Hermano, las paredes quedaban chuecas, pero con el enjarre se empareja todo, hermano. Y el hermano con el que había trabajado un día me dice, hermano Tavo, así me decían, hermano Tavo, dile al pastor que te dé chance y yo te doy trabajo. Sigue dando clases, sigue haciendo lo que sea, yo te doy chamba. Pues sí, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, pues sí. Y un sábado le digo al pastor, pastor, quisiera hablar con usted. Y me dice, el lunes en la mañana hablamos. Desde que le dije al pastor, quiero hablar con usted, hermano, me entró una intranquilidad como no se imagina. ¿Sabe qué vino a mi mente? Oye, ¿qué no fuiste llamado al ministerio? ¿Qué no vas a servir a Dios? ¿Qué no estás sirviendo a Dios tiempo completo? ¿Qué no crees que más adelante van a salir de la iglesia tu esposa, tú y tu familia? ¿Y no crees que más adelante Dios puede sostenerte? Hermano, llega el lunes, el pastor me dice, ¿qué quieres? Y yo estaba ahí nervioso pensando qué inventarle, porque ya no le iba a decir lo que le quería decir. Y no sé qué le dije otra cosa, hermano. Pero yo recibí, hermano, a la semana 200 pesos. Y mi esposa 250. Hermano, 100 pesos
tomamos al pastor como banco, el pastor nos guardaba 100 pesos, con los otros 100 pesos, hermano, diezmada, ahora mi promesa de fe me quedaban como 40 pesos. Y la hermana Paola me compraba una coca. Hermano, hicimos una lista con todo lo que podíamos necesitar. Para no hacer más larga la historia, llegó el día de la boda, hermano. Mi esposa y yo no compramos absolutamente nada. Todo, hermano, todo había sido provisto. Como un mes antes, una hermana llega y nos dice, hermano Pablo, sacamos una casa. ¿Dónde van a vivir? ¿Quién sabe? Hasta ahorita, ¿quién sabe? Sacamos una casa. Yo recuerdo que la hermanita me dice, si ustedes quieren, yo les pudiera pagar para que me cuiden la casa. ¿Cuánto, hermano? Hermano, a la hora no nos dio nada, pero no nos cobró ni un 5. Nosotros solamente pagábamos los recibos. Hermano, la batalla de la fe tiene que ver con creer. Dios me puede proveer. Dios me puede sostener. Ahora, tengo más cosas que decirle, hermano, pero déjeme brincar a la siguiente fase para llegar al final, hermano. Como hijos de Dios, cada día estamos luchando en la guerra espiritual, defendiendo nuestra fe. Ahora, tengamos en mente, hermano, si fracasamos en defender nuestra fe, no perdemos la salvación. Si fracasamos en la batalla de la fe, no pierdo la salvación. Pero, ¿qué es lo que sí pierdo? Porque sí se pierde. No la salvación, pero ¿qué es lo que sí se pierde? Déjenme decirle algunas cosas. En primer lugar, hermano, el gozo y la paz de ser salvos, hermano. El gozo y la paz de ser salvos, hermano, no debiera haber gozo y felicidad más grande para el creyente que tener en mente la realidad. Soy un hijo de Dios, soy salvo, estoy a su presencia. Hermano, aunque no entendamos muchas cosas, y hay que esforzarnos por entender, hermano. Pero, hermano, un nuevo creyente puede no conocer mucha teología, hermano. Pero esa persona, hermano, con toda su ignorancia bíblica, va al cielo, hermano. Va a la presencia de Dios. Hermano, yo creo que no debiera haber personas más felices sobre la tierra que los hijos de Dios, hermano. La triste cara de amargura que traemos a veces, hermano. Parece que chupamos limón, hermano, y se nos quedó atorado en el bogote a veces, hermano. Dígame si no. ¿Por qué? Las aflicciones de la vida, las batallas. Acuérdese, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, espada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, hermano, nos turba. Pero ¿dónde está el gozo y la paz de ser salvos? Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo en la cárcel dice, regocijaos en el Señor siempre. Santiago dice, tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Hermano, cómo me impacta cuando Pablo y Silas están ahí atados con cadenas y grillos en la cárcel de Filipos. ¿Y qué hacían ellos, hermano? Cantaban himnos al Señor y oraban. Y hermano, cantar es una expresión de gozo. No estaban ahí todos atufados. Grande gozo hay en mi alma. No, hermano. Estaban rebosando de gozo, hermano. ¿Por qué? Porque entendían, somos salvos, somos hijos de Dios. Y estamos pagando el precio por la causa de Cristo. Hermano, ¿qué más sucede? ¿Qué más sucede cuando estamos perdiendo la batalla espiritual? Hermano, perdemos la posibilidad, hermano. Perdemos la posibilidad, hermano, de agradar a Dios. Sin fe, es que, hermano, mire, no nos vayamos con la finta. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Hermano, esta es mi suposición. Versículos antes del pasaje de Ananías y Zafira, Bernabé vende todas sus posesiones, lo entrega a la iglesia, y yo creo, hermano, que hubo muchos hermanos que, wow, escuchó lo que hizo Bernabé, hermano, escuchaste lo que hizo Bernabé, wow, qué tremendos cristianos, qué tremendos han
aleluyas. Yo no sé si fue Ananías o Zafira que escucharon eso y le dice el uno al otro, oye, qué bonito sería que eso dijeran de nosotros. No sé a quién se le prendió el foco, déjenme pensar que al hombre se le prende el foco y le dice, oye, ¿y si vendemos nuestro ranchito? Pero ¿cómo nos vamos? No, tú, déjame a mí, todo está en control. Hermano, subieron a Facebook, vendemos el ranchito. Rápidamente, hermano, le llegaron notificaciones. ¿A cuánto? 1 millón. Hermano, lo dan a 1 millón. Reciben el dinero. Ananías le dice a Zafira, mira, allá abajito del colchón, donde tú ya sabes, guarda este $500,000 de pesos. Vamos a ir con el Pedro y le vamos a decir, aquí está todo lo que nos dieron. No el diezmo, aquí está el 100%. Y llegan con Pedro, hermano, y le dan $500,000 de pesos. Y Pedro le dice, ¿esto es todo lo que les dieron? Sí, esto es todo. Esto es todo. Y Pedro le dice, oye, ¿no te das cuenta que le estás mintiendo a Dios? ¿No sientes el redarguir del Espíritu Santo? No, te estamos dando el 100% y paz, hermano, azotaron. Azotó a Ananías. Unos brothers, hermano, lo llevan a sepultar más rápido que los que murieron por COVID. Velorio express, hermano, sin llanto ni nada, al panteón. Hermano, 3 horas pasaron. Entra Zafira. Y Pedro le dice a Zafira, Zafira, vendieron en 500,000 el terreno. Sí, 500,000. Y Pedro le dice, ¿escuchas esos pasos? Son los muchachos que vienen de sepultar a tu viejo. ¿Cómo que sepultarlo? Sí, por mentirosos. Mira, sepultaron a tu esposo y te van a sepultar también a ti. Y cayó, hermano, ahí mismo Zafira. Ahora, ellos llegaron, hermano, con la apariencia de que, miren lo que estamos haciendo. Hermano, cuando perdemos la batalla de la fe, es la pura finta, hermano. Podemos aparentar que estamos agradando a Dios, pero la realidad es muy diferente. Por eso le pregunto, ¿cómo está nuestra fe, hermano? ¿Qué sucede cuando perdemos la batalla de la fe? Se pierde el gozo y la paz, se pierde la posibilidad de agradar a Dios. Marcos 6, no voy por el tiempo, hermano. Marcos 6. Dice la Biblia que habían oído de los milagros y la predicación del Señor Jesucristo. Posiblemente, ¿de qué milagros habían escuchado en Marcos 6? Hermano, de la hija de Jairo que se había levantado. El endemoniado gadareno. La mujer que tocó el manto de Cristo y fue sanada. Hermano, escucharon esos milagros. Y mire, Cristo llega a Nazaret, donde le vieron crecer, hermano, desde chiquitito, hermano. Donde tuvieron el gran privilegio de haber visto crecer a Cristo, al hombre perfecto, al hombre sin pecado. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Lo ven, hermano, y lo menosprecian. Lo menosprecian, hermano. Los más impactados que debían de ser, y lo menospreciaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que Cristo no pudo hacer maravillas, hermano. Cristo no pudo hacer milagros. Y al contrario dijo, wow, wow, wow. Sorprendido de la incredulidad de la gente. Hermano, cuando perdemos la batalla de la fe, perdemos las posibilidades, hermano, de ver los milagros de Dios. Todos aquí, yo me atrevo a decir, hermano, empezando con su servidor y caminando por todos hasta Saúl y el último, hermano, todos necesitamos ver milagros. Todos, hermano, estamos en la circunstancia de ver milagros, hermano. Querido hermano, cuando perdemos la batalla de la fe, no es que Dios no quiera, no es que Dios no pueda, hermanos. Pero ¿qué sucede? Sin fe es imposible, hermano. Sin fe es imposible. Hermano, ¿qué más sucede cuando estamos perdiendo la batalla de la fe? Dios le dijo a Ananías, ve a donde está aquel hombre Saulo, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Imagínese a un cirujano, hermano, que hace una operación a corazón abierto.
Ahí están junto a él, hermano, instrumentistas, hermano Ortega. Ahí están los instrumentistas y el cirujano le dice, pásame las pinzas, pásame el desarmador. No se llaman así, hermano, pero pásame el martillo, pásame el machete ahí, el cebollero ese, pásamelo. Y para darle ahí, hermano, abrirle al paciente. Hermano, ahí está el cirujano diciéndole a los instrumentistas, pásame esta pieza, pásame esta pieza, pásame esta pieza. Hermano, cuando estamos perdiendo la batalla de la fe, en lugar de Dios poder vernos como instrumentos útiles, se escucha bien feo, hermano, pero Dios nos puede ver muchas veces como instrumentos inútiles, hermano. No porque Él no pueda a través de nosotros, pero estamos perdiendo la batalla, hermano. Estamos perdiendo la batalla. Termino, hermanos. ¿Cómo tener victoria defendiendo nuestra fe? Vaya conmigo allá a Tesalonicenses. Mire capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo tener victoria defendiendo nuestra fe? Mire capítulo 1, versículo 6. Por favor, léalo conmigo, hermano. Dice la Biblia, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hasta ahí, hermano. Versículo 6. Y vosotros viniste a ser, ¿qué, hermano? ¿De quién, hermano? ¿De nosotros y de quién? Ahora, hermano, meditando en ese pasaje hace tiempo atrás, yo pensaba, ¿no estaré equivocado? Y lo buscaba en diferentes versiones, ¿no estaré equivocado? No debiera ser, ustedes vinieron a ser imitadores del Señor y luego de nosotros, pero él dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y luego del Señor. Acuérdense que los hermanitos de Tesalónica estaban entregados a la idolatría. Hermano, no iban a la escuela dominical, no leían la Biblia. Estaban entregados a los ídolos, no conocían a Dios. ¿De quién recibieron de primera mano testimonio de Cristo? Del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Entonces, en primer lugar, vinieron a ser imitadores de Pablo porque es lo que veían, y al conocer, al meterse a la escritura, entonces empezaron a imitar al Señor siguiendo el ejemplo de Pablo. Hermano, queremos tener victoria en nuestra fe. Número uno, hermano, compromiso. ¿Compromiso a qué? A ser un ejemplo, hermanos. Necesitamos comprometernos, hermano, a buscar ser un ejemplo. Y dejemos de tomar como pretexto a los que somos a veces mal ejemplo. Fíjese lo que le acabo de decir. Deje de tomar como pretexto a los que a veces somos, incluyéndonos a todos, de mal ejemplo. Todos en alguna ocasión hemos sido de mal ejemplo, y qué triste es que hermanos se justifiquen y, como decimos, se la lleven barriéndose porque alguien les fue de mal ejemplo. Hermano, quiero tener victoria en la fe, necesito comprometerme y entender, otros me están viendo. Hermano, quisiera que supiera qué presión se siente, viendo todos sus ojos sobre mí, hermano. Hermano, con todo cuidado y respeto se los digo, qué presión se siente tener a todos los ojos mirándome a mí. Pero no estoy llorando, hermano, a eso Dios nos llamó, aquí Dios nos puso. Ahora, es una presión, a veces, hermano, pero déjeme decirle, hermano, el punto es, ¿vamos a hacer un compromiso con Dios? ¿Vamos a hacer un compromiso con Dios? Señor, yo me comprometo, yo quiero ser un ejemplo, hermano, porque ahí se sienta mi esposa y ahí está, menos el domingo en la tarde, porque da clase a los niños, ahí está escuchándome, allá está Octavio, allá está Daniel, Sara está en la clase, y me están observando, hermanos.
Y los puedo engañar a ustedes, hermano. Los puedo engañar a ustedes. Recuerdo mucho una vez que la hermana Paola me dice, revisa ahí tu agenda y ponme una cita. ¿Con quién? Contigo, me dice. ¿Pero por qué? ¿Que no eres tú mi pastor? Hermano, sentí escalofríos, hermano. Hasta el COVID me dio en ese momento, hermano. Sentí escalofríos. Hasta los ojos se me rasgaron, hermano. Honestamente, hermano, yo no había pensado así. Pero me dice, ¿que no eres tú mi pastor? Pues sí, hermano, es mi primera oveja. Y mi ovejota, ahí está, miren, hermano, ovejita, pero es ovejota ya. Hermano, ¿me están observando? Es una carga, es una presión. No debe de haber ninguna carga, ninguna presión, hermano, cuando estamos comprometidos en seguir a Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo imito al Señor Jesucristo. Hermano, cristianismo es buscar ser como Cristo. Quiero tener victoria en la batalla de la fe. Hermano, pues haga el compromiso de vivir para Cristo. Haga el compromiso de ser como Cristo. A eso fuimos llamados, hermano. A eso fuimos. ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Porque nos gusta el pecado? Pero fuimos llamados a ser como Cristo. Hermano, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué más hay que hacer? ¿Alguien lo puede leer bien fuerte, hermano? Capítulo 2, versículo 13. Ayúdenme, ayúdenme. Sí, hermano, estamos en Tesalonicenses. Gracias, hermanita. ¿Cómo tener victoria defendiendo la fe? Buscando ser un buen ejemplo. ¿Cómo tener victoria en la batalla de la fe? Hermano, tomemos una actitud correcta hacia la Biblia. Hermanos, es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando recibieron la palabra, dice Pablo, yo le doy gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra, no la recibieron como si hubiera sido el imparcial, como si hubiera sido el libro de selecciones. No la recibieron como si fue el libro de modas. La recibieron como lo que es la palabra de Dios, escúcheme, la cual actúa, la cual trabaja en nosotros los creyentes. Hermano, alguien se preguntará, pastor, ¿por qué la Biblia no ha hecho nada en mí? Mucho puede ser, hermano, porque no la hemos tomado con la actitud correcta. Hermano, si es la palabra de Dios, ¿por qué la cuestiono? Si es la palabra de Dios, ¿por qué le pongo condiciones? Si es la palabra de Dios, ¿por qué, hermano, esto sí, esto no, esto sí, esto no? Mire, yo lo he dicho muchas veces, cuando leemos un libro, cualquier libro, hermano, es como una cubeta del Kentucky, hermano. Nos comemos la carnita y tiramos el hueso. Nos comemos la carnita y tiramos el hueso. Pero cuando es la Biblia, hermano, la tenemos que devorar toda, hermano. Porque es la bendita palabra de Dios, la cual quiere trabajar y actuar. ¿Para qué? Para santificarme, para llevarme a tener victoria en mi fe. Mire capítulo 4, versículo 9, ya estamos terminando este pasaje y otro más. Alguien ayúdeme, capítulo 4, versículo 9 y 10, hermano. Capítulo 4, versículo 9 y 10. ¿Quién dice yo, hermanos? El 10 también, hermano. También lo hacéis así, por todo temor que están en toda la. Pero le vamos a dar la prudiencia en paz. Hermano, qué tremendo. Acerca del amor fraternal, no hay necesidad de que les escriba, porque ya aprendieron de Dios que nos améis unos a otros. Ahora, yo creo que ya lo estaban haciendo. Ya estaban mostrando amor fraternal. Pero el versículo 11, el versículo 10 dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ya
fácil acostumbrarme. Ya tengo una medida de amor. Ya estoy dispuesto a sacrificar hasta aquí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pues no te conformes, abunda más y más. ¿Cómo tener victoria en la fe, hermano? Buscando entregarme, amar cada día más y más y más a mis hermanos, a mi prójimo. Dice, lo aprendiste de Dios. Cristo es Dios. ¿Qué dijo Cristo? Ámense como yo les he amado. Así también ámense ustedes, para que todos puedan entender que son discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Hermano, pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver victoria en la fe con amar al prójimo? Hermano, estamos en el mismo equipo. Filipenses 1:27 habla de combatir unánimes. Juntos, en guerra, sí, en pleito, pero somos del mismo equipo y luchando contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, pero somos parte del mismo equipo, hermano. Las mismas aflicciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, somos del mismo equipo, somos de la misma familia, hermano, una familia con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Se ayudan, no se hacen trizas. Se ayudan, hermano. Una última cosa, capítulo 5. Alguien ayúdenme del 1 al 6, hermano. Último pasaje que leemos, capítulo 5, versículos 1 al 6. ¿Quién dice yo, hermanos? El 6 también, por favor. Ahora, no durmamos como los demás. ¿Cuál es demás? ¿El que está enseguida de usted? No, habla de otros dormidos aquí, hermano. Habla de otros dormidos. Dice, ya despertaron, vieron, hermanos. Dice, no durmamos como quién. Hermano, ¿qué hacer para tener victoria en nuestra fe? Busquemos ser un buen ejemplo. Tomemos actitud correcta hacia la Biblia. Busquemos amar más y más al prójimo. Y hermano, como dice el dicho, bien buzo, caperuzo, hermano, bien trucha, hermano. Bien alerta. No dormirse. Hermano, hace 20 y tantos años salió de Reynosa, Tamaulipas, un autobús, hermano, rumbo a Tijuana. Usted ha escuchado esta historia antes, pero estaba dormido y no se acuerda. Hermano, de Reynosa hasta Tijuana, un montón de horas, hermano. Pasando Caborca, hermanos. En una recta, hermanos. El camionero, hermanos, se quedó dormido y venía un camión de carga, un tráiler, hermano. Y si mal no recuerdo, 19 pasajeros, hermanos. En primer lugar, el chofer, murieron, hermanos. Querido hermano, no perdamos la salvación, esa está segura. Pero quiero tener victoria en mi batalla de la fe. Hermano, necesito estar bien alerta. No se duerma espiritualmente, hermanos. Mire, el diablo no toma receso. El diablo no toma vacaciones, hermano. Nuestra carne no descansa. Hermano, todos los días estamos luchando. Todos los días estamos batallando. Querido hermano, defendamos nuestra fe. Somos soldados de Cristo. Él quiere usarnos. Él quiere llevarnos a ver maravillas. Él quiere que vivamos en paz, en confianza. Él quiere que, como dijo Cristo, hermano, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Puestos de pie. Señor, muchas gracias por su preciosa palabra. Gracias, Señor.